bendecidos en este lugar? Por la gracia infinita de nuestro Señor. Amén. Pues sigan siendo bendecidos. Amén. El Señor siempre tiene bendición para cada uno. Aquel que lo desea, lo anhela y se lo pide. Amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. No sé si estáis contentos de que yo pase delante, pero bueno, yo sé que ahora tengo una competición tremenda. Ahora tengo una competición, tengo un montón para superar a los hermanos, me cuesta ahora también. Ahora me tengo que despertar yo más temprano. Pero bueno, ese es el reto, ¿no? El reto, el desafío nuestro. Y eso es bueno, ayudar unos a otros para como quien dice, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Para contagiar. Tenemos que contagiarnos a otros de la gracia de Dios. Amén. Que a Él sea la gloria y la honra a nuestro Dios. Ustedes saben que yo les quiero mucho en el Señor. ¿Lo saben? ¿Lo saben? Vale, pues es una verdad. Os quiero mucho en el Señor. Es recíproco, ¿no? Sé que ustedes me queréis y por eso yo les quiero también. La diferencia es que yo también quiero a aquellos que no me quieren. Aunque no se lo crean. Yo les quiero en el amor del Señor. Hay algo que solo el Señor puede hacer, poner amor en nuestros corazones para aquellas personas que humanamente es imposible amar. Yo digo imposible, ¿no? Imposible en el sentido que si no es la gracia de Dios, imposible. Es posible por la gracia de Dios. Amén. Y eso es una verdad. Decir lo contrario es ser hipócrita o mentiroso. Y ustedes saben que los mentirosos no heredan el reino de los cielos. ¿Sí o no? Entonces no podemos mentir si queremos llegar al reino de los cielos. Entonces tenemos que ir con la verdad por delante, siempre. Siempre. Y el Señor haciendo su obra, transformándolo, cambiándolo. Y qué lindo. Qué lindo. ¿Ustedes saben que nosotros somos considerados una iglesia del desorden? Para muchas otras iglesias, congregaciones. ¿Lo sabían? No. Sí, nosotros somos una iglesia del desorden. Pero es una blasfemia. Bueno, eso decían también de aquellos que estaban llenos del Espíritu, que estaban en desorden, ¿no? Pero estaban en el Señor. Es cierto que nosotros, aquí hay libertad de espíritu, pero no libertinaje, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Y nos toca, y es lindo estos estudios que estamos haciendo, estas predicación que el Señor me está poniendo en mi corazón para compartir con ustedes. No sé si usted está ahí tomando nota, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta por la gran confusión que hay, ¿no? Entre lo que es ser lleno del Espíritu y lo que no es, sino que son manifestaciones fruto de la emoción, fruto de experiencias personales que no tiene por qué ser una llenura del Espíritu, sino solamente una emoción, y que no son malas, son buenas las emociones, ¿verdad? Y sobre todo cuando son de parte de Dios, son muy lindas, son muy buenas. Pero claro, cuando eso se hace una doctrina, quiere uno obligar a todo el mundo que sienta o haga igual, esa puede venir, o vienen esos conflictos, esas incompatibilidades o esas doctrinas que no cabe obligar a nadie a hacerlo. Nosotros hemos enseñado ya en ya 2 predicaciones, esta será la tercera. Hemos visto que la generación es un acontecimiento puntual que hace posible que el proceso, amén, lo que es el proceso de permitir que el carácter de Dios habite en el espíritu del que ha nacido de nuevo, ¿no? Y eso dentro de nosotros se pueda expresar a través de nuestro comportamiento. Y esa es la verdadera llenura del Espíritu, reflejar a Cristo en su vida, en nuestro comportamiento, actitud, diálogo, lo que hablamos, lo que decimos, dónde vamos, qué hacemos. Ahí es donde uno puede ver realmente la obra divina de nuestro Dios, la llenura del Espíritu. No son manifestaciones que, como le he dicho, no están contradecidas por la palabra, pero sí que no es evidencia de una llenura del Espíritu Santo, y eso lo tenemos bien claro porque nosotros sabemos qué es la llenura del Espíritu Santo, lo estamos tratando en estos días, ¿no? También hemos dicho que el ser lleno del Espíritu no tiene que ver con experiencias místicas, ¿no? Con sensaciones raras. Ser lleno del Espíritu es un asunto
intensamente práctico, y práctico hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta de la médula, ¿no? Eso es así, a Él sea la gloria, a nuestro Dios. La última predicación estuvimos compartiendo 3 puntos, ¿no? 3 cosas relacionadas con la llenura del Espíritu Santo. Hablamos de el mandamiento, los destinatarios de ese recibir del Espíritu, y la comparación que hacía. Hoy nosotros vamos a tocar otros 3 puntos para seguir entendiendo, comprendiendo, aprendiendo de lo que es ser lleno del Espíritu. Y en nuestra Biblia vamos a ir con el mismo versículo, por supuesto, de Efesios 5, vamos a ir adelante. Pero lo que vamos a ver hoy son 3 puntos que tienen que ver con el contenido de qué es ser lleno, ¿no? La continuidad, cuánto tiempo dura esa llenura, y las connotaciones que son implicaciones, o cuántas explicaciones tiene en nosotros cuando estamos nosotros siendo llenos del Espíritu. Vamos a pedir al Señor que Él nos ilumine, que Él nos dé entendimiento, nos dé discernimiento, y Él nos hable directo al corazón. Amén. Inclina tu rostro en este momento, ahí, inclina tu rostro para que nadie te pueda distraer, y con un corazón sincero, genuino, ahora tú puedas decir al Señor: Señor, háblame porque quiero escuchar tu voz. Díselo al Señor: háblame, yo quiero escuchar tu voz. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta mañana estoy aquí libre de poder oír tu palabra. Esa palabra que sana, liberta, que hace prodigio, que enseña, que redarguye, que edifica, que da vida. Padre, yo la recibo como parte tuya, Señor, porque tú no la enviaste y no va a volver vacía, Señor, va a hacer su efecto en mi vida. Señor, ayúdame a discernir, ayúdame a retener, ayúdame, Señor, a cumplir tu palabra en mi vida, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén, amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Entonces, ¿qué le parece a usted si repasamos alguna de estas verdades ahí un poco rapidito, ¿no? Hemos visto ya que la intercesión divina siempre ha sido y siempre fue que la vida y el carácter de Dios estuviera presente en el ser humano, en el hombre, en aquel hombre que ha entregado su vida, que ha nacido de nuevo. ¿Por qué esto es importante para nosotros como hijos de Dios, como iglesia del Señor, especialmente hoy en día en los últimos tiempos? Porque eso es lo que permite la expresión de la vida y el carácter de Dios a través del comportamiento del hombre, y todo esto es para la gloria de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces eso lo trabajamos en la primera predicación que tuvimos ya un tiempito atrás, de una serie que, como les decía, que hemos estado hablando sobre la llenura, lo que es realmente la llenura del Espíritu Santo, y que aquellos que no lo hayan asistido, que no hayan estado, o que estuvieron pero no se percataron o estuvieron distraídos por algo, lo pueden seguir viendo en YouTube. Nuestro hermano Pedro pone todos los domingos en YouTube las predicaciones. El que no sepa la dirección que se la pueda pedir, él con gusto le indicarían dónde es. Ustedes pueden ir, volverla a escuchar, ¿no? Como todas las que se predican desde aquí, desde este púlpito, están puestas ahí para que ustedes puedan pues volver a escuchar más lentamente. ¿Cuántos las vuelven a escuchar una y otra vez? Qué bueno soy, lo registráis, lo escuché una sola vez ya registrado, ¿verdad? Tenéis todos los apuntes, sacáis todas las notas, sacáis todo, ¿no? Qué buenos alumnos. Bueno, yo les recomiendo que ustedes puedan coger una libreta, ¿no? Y marcar esos puntos que son importantes, sobre todo aquellos que para ustedes son que todavía no son enseñanza aplicada en sus vidas y que entienden que se debe aplicar a sus vidas, ponerla para retarse ustedes mismos, no con nadie, ni tienen que dar cuenta a nadie, solamente a Dios tienen que dar cuenta, porque quien habla con su palabra es Dios, no somos los hombres, es Dios que nos usa para hablar su palabra. No, dice que si nosotros callamos, las piedras hablarían, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hablar y hablar la palabra de Dios. Entonces ustedes escuchen la palabra de Dios una y otra vez para que esa palabra de Dios, digo bien, la palabra de Dios, no mi palabra, sino la de Dios, ustedes puedan prestar atención y decir: aquí hay una verdad que yo he de aplicar a mi vida porque no lo estoy haciendo. Y entonces usted mismo se reta a decir: bueno, voy a poner
voy a ponerme en el asunto para que esto funcione, para que realmente yo pueda estar aplicando esto en mi vida, porque sin duda alguna, la bendición viene. Cuando uno obedece la palabra de Dios, cuando uno se deja transformar por la palabra de Dios, o sea, cuando uno recibe esa palabra y deja que esa palabra le transforme a uno, ¿no? Porque uno lo cree por verdad que es palabra de Dios, hay una transformación que se produce en nosotros, que eso lo puede hacer solamente Dios. Tú puedes forzarte en tus fuerzas, querer hacer, imitar incluso a uno, a otro, pero si tú no recibes palabra que Dios tiene para ti, tú jamás vas a ser transformado. Amén. Es algo que Dios hace en nosotros cuando nos disponemos, cuando deseamos, cuando nos llenamos, cuando se lo pedimos y cuando realmente cogemos esa palabra de Dios para que haga ese efecto en nuestra vida y ahí somos cambiados por su gracia. Entonces eso lo estuvimos trabajando en la primera predicación, ¿no? Y sería bueno que ustedes la pudieran escuchar nuevamente porque son enseñanzas que liberta de tantas cosas, conceptos que uno tiene o que ha enseñado de otro lugar, venimos de otro trasfondo, de otra iglesia, donde por supuesto son iglesias del Señor, por supuesto son iglesias ungidas, por supuesto que se predica la palabra, pero tal vez esos ciertos temas no lo desarrollan a fondo y llevan más bien a una confusión que a otra, o uno se queda ahí en esa revelación incompleta. Puede ser, digo incompleta, no quiero decir que la palabra en otros lugares no se predica bien, estoy diciendo, entiéndame lo que les quiero decir, y ustedes seguramente alguna vez habrán dado cuenta, ¿no? Hoy, por ejemplo, una persona me estaba escribiendo por el WhatsApp y me decía, no está aquí en esta congregación, está en otra congregación, y estoy en una congregación que se asimila a la nuestra por esto y esto y esto, ¿no? Y incluso una persona de Jerez me dijo, ahora estoy en una iglesia donde tú me dijiste y tiene mucha similitud con la que encontré aquí en Armonía, y justamente hoy en el altar hay una dama, una señora, una sierva de Dios predicando la palabra de Dios, ¿no? Donde en otros lugares ni consentía ni que ella misma pudiera ni orar, ni hablar, ni compartir. Entonces, todas esas son cosas que ocurren, pero ya nosotros, cada uno, Dios nos revela conforme lo que nosotros queremos indagar, buscar y saber, y entonces uno va buscando y va aprendiendo y va sabiendo, no por conveniencia o para adaptarse a lo que a uno le gusta, sino la verdad, ¿no? La verdad, cuando uno la busca, la encuentra, ¿verdad? Y nos hace ¿qué? Libre, amén. Libre, ¿por qué? Porque si no aplicamos, no estamos libres. No estamos libres, ¿por qué? Porque hay cosas que desconocemos o que no hemos aplicado en nuestra vida, entonces estamos atados por la mentira o por lo no descubrir. Y eso nos toca a nosotros hacerlo, ¿no? Otra de las cosas que hemos hablado es que el mayor problema de la humanidad es que por cuanto está ajena a la vida de Dios, su mayor necesidad es, y lo dice el Señor mismo, Jesús, que fue su predicación, eso fue lo que le dijo a Nicodemo, ¿se acuerda usted bien? Juan 3, que es necesario nacer de nuevo, nacer de Dios y participar de su propia vida. Eso es imprescindible para aquellos que se dice son cristianos. No podemos ser cristianos del domingo, no podemos ser cristianos de oída, no podemos ser cristianos que venimos únicamente y somos rituales. Tenemos que conocer a Dios, tener intimidad con Dios para poder conocerle y aplicar lo que Él tiene para nuestra vida. Entonces, en Cristo no nos falta nada, habíamos dicho, ¿verdad? En Cristo también, lo dijimos, pero tenemos todos. En Cristo lo tenemos todos, pero tenemos una necesidad continua. Tenemos una necesidad continua. Escuchen bien esto, ¿no? Y les dije, lo hice énfasis también cuando lo estuve predicando, esto fue la primera vez, ¿no? Que en Cristo no nos falta nada, pero tenemos una necesidad continua. Y vimos también, después en la segunda predicación, que la necesidad que tenemos continua es de ser lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu de Dios, ¿no? Entonces la llenura del Espíritu no es una experiencia estática, no es una experiencia esotérica en la que uno puede o pierde el control, ni es una manifestación mística que altera el estado de ánimo. No, eso no es así. La llenura del Espíritu Santo, como se revela en las Escrituras, está relacionada a un compartimiento intensamente práctico, y tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Es intensamente práctico, así lo enseña la palabra. Entonces hay personas que han sido libertadas de cosas que venían arrastrando, malas enseñanzas o no enseñanzas desarrolladas completamente, ¿no?
que venían incluso deteniéndose, ¿no? Que estaban limitados en lo que Dios puede hacer en su vida, en la realidad, ¿no? Entonces son muchas cosas que habían creído, pero no tenían una enseñanza correcta y aplicada a sus vidas. Entonces le faltaba, es como si hay una deficiencia en algo, ¿no? Cuando nosotros en nuestro organismo hay una deficiencia de ciertos minerales, por ejemplo, nuestro cuerpo no está funcionando bien. Entonces espiritualmente se puede aplicar de la misma manera. Si nosotros tenemos deficiencia de ese conocimiento de la palabra de Dios, espiritualmente no podemos estar funcionando bien. ¿Lo creemos? Entonces esas cosas suceden todavía y tenemos que evitarlas. Entonces yo les pido que me crean que son cosas que suceden, ¿no? Porque cuando uno no interpreta bien la palabra de Dios, incluso cómo la puede uno aplicar a su vida si está mal aprendida. Es imposible aplicarla en nuestra vida. Y sabemos que todo lo que podemos escuchar, si no lo aplicamos en nuestra vida, no tiene su efecto. Entonces tenemos que escuchar lo que es real, lo que es verdadero, y aplicado en nuestra vida tendrá un efecto que es lo que nosotros anhelamos y deseamos, agradar a nuestro Dios, que para eso nos dan sus instrucciones, para que nosotros seamos guiados por Él, para poder tener una vida plena en Dios. Es imposible tener una vida plena en Dios, primeramente si no has nacido de nuevo, y segundo si tú no obedeces y no estás en contacto, en relación con Dios. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Amén. Entonces, a partir de ahí, aquí desde este púlpito, yo por mi parte voy a hacer todo lo posible dentro de lo que yo pueda, ¿no? De todo lo que esté en mi fuerza de hacer, ¿no? Para tratar de entender el tema que se toque para poder predicar, que sea hecho en el Espíritu, en conocimiento de la palabra, con diligencia, con responsabilidad. De analizar los textos, analizar los pasajes, ¿no? Y poder entender, de comprender esa palabra de Dios para poderla transmitir de aquí, desde este púlpito, para la gloria de Dios, para que todos podamos edificar nuestras vidas sobre esa su palabra. Amén. Entonces, el Señor quiere que nosotros le conozcamos a Él. No que conozcamos de Él en el sentido que es bueno saber de Él, pero lo bueno es que le conozcamos a Él. Y cuando le conocemos a Él, no falla, porque cuando viene otro lenguaje que no es de Él, que viene enseñándote de Él, entonces tú puedes determinar que no es de Él, porque tú tienes una relación con Él. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos, esa posibilidad, que yo les pido que no la desperdicien, sino que la aprovechen. Entonces, formar a su Hijo en nosotros es el deseo más ardiente deseo que tiene nuestro Dios Todopoderoso, de formar a su Hijo dentro de nosotros. Amén. ¿Cuántos quieren que Cristo sea formado en Él? Amén, gloria a Dios. Eso es posible, por supuesto, si tú realmente lo deseas, lo anhelas, lo pides y obedeces a Dios. Por eso es que nos interesa en realidad estar compartiendo. Podemos compartir experiencias, ya le dije la última vez, pero no se trata de edificar una vida en base a experiencia y experiencias, sobre todo incluso de otras personas, incluso de grandes predicadores, y cosas que esa persona ha podido vivir, porque eso puede ser edificante para quien ha tenido esa experiencia concreta, eso no hay duda, ¿no? Pero para otro, lo que realmente liberta no es la experiencia de nadie, sino es el conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es muy importante que lo tengamos siempre presente. Lo que nos liberta realmente, como dice el Señor, conoceréis la verdad os hará libre. Amén. La verdad no es un conjunto de cosas que yo creo. La verdad es algo, es Cristo, es alguien. Amén. Es Cristo. La verdad es Dios encarnada, el cual nos da a conocer la intención del Padre para que nosotros podamos funcionar en este mundo que Él nos manda a trabajar, que nos manda a instaurar su reino. Entonces necesitamos imprescindiblemente de esa llenura del Espíritu, de ese conocimiento de Dios, para poder establecer ese reino de Dios. Y en este asunto que tiene que ver con la llenura del Espíritu, hay, como ustedes saben, muchos mitos
hay muchas cosas que se le ha añadido a eso que se hace. Incluso a personas que creen que se hace ver eso como que eso es lo que es ser lleno del Espíritu. Algunas manifestaciones, algunas actividades que yo no digo que no sea emocionalmente buena, pero que no es realmente lo que es una llenura del Espíritu. Y se oye en muchas ocasiones lo que la Escritura dice, y usted dirá, ¿por qué? Porque a veces para nosotros los humanos es más importante que la gente sepa de nuestras experiencias. Y siempre queremos encontrar experiencia. Cuando tú te encuentras con una persona, te está contando su experiencia para que tú bases tu creencia en base a esa experiencia. Y no está mal que nos dé testimonio. De hecho, nosotros pasamos al frente o hacemos pasar a las personas al frente para que den testimonio de su experiencia con Dios. Y es bueno porque eso edifica. Pero nosotros no debemos edificar nuestra vida espiritual sobre experiencia de las personas. Nosotros debemos halagar a Dios, bendecir a Dios y por lo que está haciendo en las personas. Amén. Pero nosotros necesitamos que Dios obre en nosotros, que nosotros nos dejemos que Dios obre en nuestras vidas. Entonces la llenura del Espíritu tiene que ver con un comportamiento intensamente práctico, como les decía desde el principio. También ya hemos visto que la llenura, ¿no? Pablo la presenta como un mandamiento y está al alcance de todos nosotros, ¿no? Todos nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo. Y hace una comparación como la embriaguez, ¿no? Hace una comparación a la embriaguez, la cual dice, lo vemos en Efesios 5, lo hemos leído en el versículo 18, lo pueden ustedes abrir y volver a leerlo una y otra vez, esa comparación que él hace sobre la embriaguez, ¿no? Entonces, cuando él habla de esa embriaguez, está haciéndolo entender que esa embriaguez nos lleva a tener, como quien dice, a controlar unas actitudes que nosotros tal vez sin esa embriaguez no podíamos hacer. Y en el Espíritu Santo es más de lo mismo. La llenura del Espíritu Santo nos hace que nosotros podamos tener reacciones, actitudes, comportamientos en la cual jamás lo podíamos hacer sin la ayuda de esa llenura del Espíritu Santo. Entonces, la comparación entre lo que se embriagáis con vino, en el cual hay disolución, dice Pablo y exhorta a que no, sino que en vez de esto nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, para la gloria de Dios. Entonces, y vimos que también que un borracho está siendo controlado por unas fuerzas externas, por una sustancia externa que al beber, ¿no? Sea producto que sea, ¿no? Que sea whisky, ron, cual sea el alcohol que le afecte, o la cerveza, ¿no? De esa manera esa persona va a actuar, va a pensar, va a hablar, va a caminar. ¿Por qué? Por el efecto de ese producto, lo que es el alcohol. Hoy, como les decía, vamos a considerar algunas maneras, tres aspectos de lo que es la llenura del Espíritu. Y estos son el contenido, o sea, de qué es ser lleno. ¿De qué es ser lleno? La continuidad, cuánto tiempo dura y las connotaciones. Las connotaciones que son implicaciones que tiene cuando nosotros, ocurre cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Vimos en el texto que hemos considerado, y lo voy a volver a leer en Efesios 5:18, si lo pueden abrir sus Biblias y leerlo, ¿no? que vemos ahí que es la base y el fundamento de lo que hemos estado ya diciendo, predicando y vamos a seguir diciendo hoy. En Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. O sea, Dios no solamente es el proveedor de la actividad de la llenura del Espíritu, ¿no? Sino que Él también en esta actividad suministra su propio ser para que a través de nuestro comportamiento, su vida y su carácter sean expresados. Amén. ¿Lo entendemos? Dice que esa actividad la suministra, ¿no? Su propio ser, para que a través de nuestro comportamiento, su vida y su carácter sea expresado. Eso es lo que es ser lleno del Espíritu Santo, para que otros puedan ver la gloria de Dios. Escuchen esto. El Espíritu de Dios es tanto el dador como el don. Y lo pueden anotar en sus Biblias ahí para que lo tengan bien presente. El Espíritu de Dios es tanto el dador como el don. Amén. El Espíritu de Dios es tanto
El dador como el don. Márquelo en su Biblia para que así lo tenga bien presente cualquier otro momento que tenga que confrontarlo usted mismo a veces con uno mismo, ¿no? Por lo que se deja a veces uno llevar por pensamiento, por alejarse de lo que es la palabra de Dios. Por eso es que la preposición griega en que Pablo, él utiliza cuando dice ser lleno del Espíritu, se traduce también alternativamente como ser lleno por el Espíritu y ser lleno del Espíritu. Así que el Espíritu Santo lleva a cabo el proceso de llenar y al hacerlo nos llena a sí mismo, o de sí mismo mejor dicho, ¿no? Hay muchos malos entendidos sobre lo que implica la llenura del Espíritu Santo, porque viene de una defectuosa comprensión teológica de la Trinidad. Si no entendemos la Trinidad, tampoco vamos a entender claramente lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Entonces el contenido en sí mismo de la llenura del Espíritu Santo implica la actividad del Padre, la actividad del Hijo y la actividad del Espíritu. Esa es la Trinidad la que cumple esa función en nosotros. ¿Por qué? Porque esa Trinidad es Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo y Espíritu Santo. Eso es lo que es el contenido. Cuando uno fuerza una función separada dentro de la Trinidad, inevitablemente se conduce a una comprensión equívoca de la actividad de Dios en sus hijos. Dios es uno. Amén. Dios es uno. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de que estamos siendo llenos del Espíritu, estamos diciendo que estamos siendo llenos de Dios. Estamos siendo llenos de su Hijo y también estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Es muy importante también señalar que en el contenido de esta actividad del ser lleno, no está allí proponiendo ni implicando ni suponiendo que es una sustancia adicional. No es tú tienes y yo te pongo un poco más. No es ahí. Dios no te está poniendo algo adicional a Él mismo. Tú ya tienes a Dios en tu corazón. Tú tienes ya su Espíritu dentro de ti. Amén. Hay gente que piensa que lo que está siendo lleno de unción o está siendo lleno pues de un poder sobrenatural. No sé si ustedes se dan cuenta o me estoy explicando bien. Dice que estamos siendo llenos del Espíritu. Por lo que tanto no se está hablando de una esencia adicional o diferente, ¿no? Está hablando de una unidad en realidad que realmente no puede estar dividida, está unida, ¿no? Por eso cuando en Juan 3:34, pueden leerlo en su palabra, Juan 3:34, ¿qué es lo que dice ahí? Dice, porque el que Dios envió, preste bien atención, porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Amén. Los hijos de Dios no han sido regenerados, o sea, aquellos que no han sido generados, aquellos que no están participando, no pueden recibir la llenura del Espíritu Santo. Uno necesita nacer de nuevo, ¿no? Para participar de esa naturaleza divina, ¿no? En Cristo. Y entonces cuando nosotros estamos completos, cuando tú has recibido a Cristo en tu corazón. Colosenses 2:10 dice, vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo estamos completos, mis hermanos. ¿Lo creen? En Cristo estamos completos. Lo único que nos tenemos que hacer es obedecerle, aplicar lo que Él nos enseña a cada momento y tener esa buena relación que Él espera de nosotros. En 2 de Pedro 1:3-4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Palabras fuertes, ¿verdad? Pero reales, y palabras que tenemos que aplicar en nuestra vida. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la plenitud, nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién nos ha llamado? Cristo. Por medio de las cuales han sido dadas preciosas y grandísimas promesas. ¿Tú tienes promesa de parte de Dios? Para que por ella lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina.
O sea, para ser participante de la naturaleza divina, tenemos que recibir esas promesas. Tenemos que creerle, tenemos que obedecer a Dios y recibimos esa naturaleza divina. ¿Habiendo huido de qué? De la corrupción. ¿Estamos todavía en corrupción? ¿Estamos todavía asociados con relacionados con muchas cosas aquí de este mundo que nos aleja de Dios, que nos quita la paz? No. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y Efesios 1:3 lo dice enfáticamente: los hijos de Dios no solamente estamos completos en Cristo, dice su palabra, sino que también hemos sido, dice, bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esa es una muy buena declaración para nosotros. Amén. Ustedes pueden decir, yo estoy completo y bendecido completamente en Cristo. Díganlo, díganlo. Yo estoy completo y bendecido completamente. Estoy completo en Cristo. Diga, estoy completo en Cristo. Y estoy bendecido completamente en Él. Amén. Créanlo. No escucha al enemigo. Tú estás bendecido. Tú tienes a Cristo. Tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador de tu vida. Tú estás completo. Desarrolla. Aléjate, como dice, de la corrupción de este mundo, para que realmente refleje y tu andar, tu conducta sea digna, que refleje a Cristo en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Estar lleno del Espíritu no es que nosotros recibamos más del Espíritu Santo, sino que le permitimos al Espíritu Santo tener el control de toda nuestra actitud y comportamiento. Y ahí es donde está el reto para cada uno de nosotros. Entregar todo nuestro ser a Dios para que sea el que lo gobierne, ¿no? Y a la medida que vamos creciendo, a la medida que vamos madurando, a la medida que Cristo está siendo formado en nosotros, tanto en nuestro pensamiento principalmente, como en nuestro hablar, como en nuestro hacer, como en nuestro caminar, todo debe reflejar a nuestro Dios. Ahí hay una evidencia más precisa de que somos llenos del Espíritu Santo. ¿Lo creemos? Hay capacidad para recibir, para que Dios pueda desarrollar en nosotros. Nosotros tenemos que poner nuestro granito de parte para que Dios realmente obre en nosotros. Hay un control de Dios en nuestra vida. ¿Lo tiene Dios el control de tu vida o eres tú el que controla tu vida? En todos los aspectos, dice la palabra, y en todo lo que lo compone tu ser, tiene que ser entregado a Dios. Y todo lo que tiene que ver con tu vida y todo aquello que somos llamados a ser hijos de Dios, somos o pretendemos ser hijos de Dios. En otras palabras, se ve más de Cristo en nosotros, y esto es un proceso. Mi deseo es que ustedes lo puedan entender. Uno ve cierta incoherencia cuando vemos hermanos que no paran de criticar a unos y a otros, ¿no? Donde realmente no refleja esa llenura del Espíritu. ¿Por qué? Porque no existe ese amor, esa paciencia, esa mansedumbre para poder corregir en amor, sino que uno va a reflejar o a querer reflejar que uno es mejor que el otro para llamarle la atención al otro. Qué triste, pero eso es una realidad. Entonces, nosotros todos estamos en un proceso de crecimiento, ¿lo podemos creer? Bien sido ya, bien sido. Seguramente hay muchos que están bloqueados y no están en ese proceso de crecimiento. Y eso se nota, se ve. Pero bueno, oremos por aquellos que están estancados, por cuál sea el motivo. Puede ser pecado, puede ser por problemas, puede ser por situaciones de crisis que en este mundo le agobia y en vez de ir y llamar a la puerta correcta, está peleando, luchando en sus fuerzas, y así estará peleando y luchando a la saciedad, pero no tendrá victoria. Pero tú que te das cuenta, en vez de condenarlo, ponte a la paz de él, ora con él, ayúdale para que pueda salir de ese momento difícil que está pasando. El comportamiento nuestro debería expresar realmente la manifestación de lo que nosotros pensamos que representamos, ¿no? A Cristo, a ser hijo de Dios. El segundo aspecto de hoy es la continuidad. La continuidad, la actividad de ser lleno o controlado por el Espíritu de Dios, no es una experiencia que sucede una vez en la vida. No es una experiencia estática, no es una experiencia única. No es un acontecimiento existencial al que nosotros nos acordamos.
porque sucedió una vez. Yo me acuerdo que aquel día cuando fui lleno del Espíritu Santo, no es así, no es así. Es un aspecto continuo en nuestra vida, en nuestro caminar con Dios. No es una llenura del pasado que se le imparte a los cristianos, ¿no? Para elevarnos tal vez a un nuevo nivel. No es eso. No como si uno estuviera disminuido y necesita ser empujado para subir para arriba. No es así. No es que estemos abandonados. No, mis hermanos. Nosotros debemos estar trabajando en ello, en ese desarrollo de Dios en nuestras vidas. La regeneración es la experiencia en el tiempo. Es algo que uno inicia y debe seguir en el tiempo procesando para ver Dios, cómo, cuando uno le entrega, por supuesto, a Dios, cómo Dios está obrando en nuestras vidas y estamos siendo procesados por Dios para llevar a ese cambio. Nacemos una sola vez en el Espíritu, ¿no? Nacemos una sola vez en el Señor, nacemos una vez de nuevo, pero estamos siendo llenados toda la vida. Toda la vida. Puede quedarte 100 años aquí sobre la tierra, 120, o como Matusalem, 790 años, 970 años, pero todos los años que tú estés aquí en la tierra seguirás siendo lleno del Espíritu, porque es un estado de comunión con Dios, donde Dios te usa cada momento. Y eso ustedes lo pueden escribir lo pueden escribir en la palabra de Dios, ahí en la Biblia, lo pueden escribir, ¿no? Que la generación es la experiencia en el tiempo. Nazco una vez en Cristo, pero estoy siendo lleno por toda una vida. Téngalo bien claro cuando tú ves una persona frente a ti, a la cual tú o resalta algo que es contrario a la vida de un cristiano o de un hijo de Dios, tenlo bien presente en tu vida. Esa persona está siendo procesada. ¿En qué puedo ayudar a esa persona para que siga los caminos del Señor? Para que esa parte que hoy puedo visualizar pueda ayudarle a que cambie su vida. La experiencia de la generación es lo que inicia, lo que marca, lo que nos coloca en ese proceso de transformación en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque es la impartición de la vida de Cristo mismo en nosotros. Amén. La cual hace posible que podamos ser llenos de Dios. Por lo tanto, la regeneración es la experiencia en el tiempo. Apúntelo ahí. La experiencia en el tiempo que está diseñada para conducir al proceso de permitir que el Cristo resucitado, ahora que ha venido a morar en nosotros, por su espíritu, tenga una experiencia a través de nuestro comportamiento. Lo repito y apúnteselo, o escuchen la grabación después y lo apuntan cuando estén en sus casas. La experiencia en el tiempo que está diseñada para conducir al proceso de permitir que el Cristo resucitado, ahora que ha venido a morar en nosotros por su Espíritu, tenga una expresión a través de nuestro comportamiento. Es por eso que cuando Pablo dice, ¿no? Y él exhorta, manda a establecer que seamos llenos del Espíritu, el verbo que utiliza aquí está en tiempo presente. Por lo tanto, esto puede traducirse o interpretarse, ¿no? Como un tiempo presente continuo, en el que debemos estar continuamente llenos del Espíritu. Esta dinámica de la vida de Cristo, que opera en el compartimiento de sus hijos, debe permitirse funcionar como continuamente. ¿Está claro? No es una experiencia en un culto, no es una experiencia en una vigilia, no es una experiencia en un retiro, no es una experiencia en un tiempo de oración. Es una experiencia en el día a día, cada minuto, cada hora, cada instante. ¿No? ¿Por qué? Porque hay una constancia de que ya no somos nuestros, somos de Dios. Cuando eso se nos olvida es que entramos en serios problemas. Y ahí muchos de nosotros deberíamos analizarlo cuando estamos pasando por dificultades, ¿no? Entonces, por lo tanto, es importante que entendamos que esto es una experiencia continua, es una participación continua, una relación continua con nuestro Dios. ¿Cómo hace una persona para que pueda estar ebria constantemente? ¿Algunos han tenido adicción al alcohol alguna vez aquí?
¿Alguna tenía adicción? ¿Alguna ha probado alcohol? ¿Alguno se han borrachado alguna vez? ¿Alguno hace que 10 años? ¿Otro ayer anoche fue de fiesta? Bueno, los que hacen, uno que hace 10 años. ¿Quién hace 10 años o más de 10 años? Más de 10 años. Vale, tú te emborrachaste, ¿verdad? Te emborrachaste. ¿Tú sigues borracho? Reprendemos espíritu. Reprendemos espíritu. Para hacer una comparación, ¿no? Cuando uno está ebrio del alcohol, tú eres ebrio, tiene un tiempo, ¿no? Estábamos hablando del tiempo también esta tarde, ¿no? Esta mañana. Tú tienes un tiempo. Si tú quieres permanecer ebrio, ¿qué tiene que hacer? Seguir tomando, seguir tomando, seguir tomando, seguir tomando. Yo conozco gente que se pasan semanas y semanas tomando. Y ya lo planifican. Yo esta fiesta, uno planifica para hacer ciertos trabajos, yo planifica para emborracharse. Y yo estos días, borracho. Y ellos mismos se complacen y ellos mismos se halagan de decir, voy a quedarme 5 días borrachos. Y beben y beben y están borrachos. Ahora, ¿por qué la comparación de Pablo aquí entre la embriaguez y la llenura del Espíritu Santo? Porque si tú quieres estar lleno del Espíritu Santo, no es por una emoción de un momento, sino que tú debes estar siempre ahí llenándote para permanecer lleno del Espíritu Santo. Tú puedes tener un día agradable en este culto, podemos tener, o cuántas veces no nos ocurre, estamos alabando al Señor y sentimos una llenura, el Señor nos bendice, pero tú debes vivir en la presencia de Dios constantemente, para recibir de Dios constantemente, para ser lleno de Dios constantemente, no puntualmente ni ocasionalmente, sino siempre. Amén. Entonces, si tú tuviste una experiencia con el Espíritu Santo hace 10 años, olvídate, tú tienes que seguir conectado a Dios para ser lleno todos los días, continuamente. Amén. Entonces, los que han tenido esas experiencias, saben que es así, ¿verdad? Los que han tenido esa experiencia bebiendo alcohol, les decía, ¿no? Saben que es así. Para mantenerte ebrio, tiene que seguir bebiendo y bebiendo. Entonces, no nos embriaguemos con vino, sino ser lleno del Espíritu. Esa es la exhortación de Pablo y es lo que nosotros tenemos que hacer. No, lo que Pablo está haciendo aquí, ¿no? Es ayudarnos a entender que esa experiencia es de continuidad en el creyente, en el verdadero Hijo de Dios. Debe seguir siendo receptivo por toda la vida, desde el momento en que nace de nuevo en Dios, ¿no? O nace a la actividad espiritual de Dios, siempre debe estar en continua llenura de Espíritu Santo, porque eso es lo que hace posible que sigamos siendo llenos, ¿no? En un momento dado podemos estar llenos y controlados, gobernados por el Espíritu, y también en el siguiente momento podemos no estarlo. Y tú dirás, pero ¿cómo es que eso es posible? ¿Cómo eso es posible? Bueno, ustedes siempre han respondido a las experiencias, ¿no? y circunstancias de la vida. Yo no sé, yo personalmente no siempre he podido responder a un 100% de una demanda en nuestra vida, ¿no? He correspondido, pues a veces tal vez el 80, el 90, pero no he correspondido al 100%, y eso nos cuesta a nosotros hacerlo. Todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos hecho nosotros, ¿no? Todo lo que hemos vivido, hemos compartido, hemos ejecutado, ha sido siempre, ¿no? A un promedio esforzándonos. Cuando uno está en el Señor y quiere y anhela hacer la voluntad de Dios, esforzándose para poder cumplir ese 100%. Y en ese proceso, en ese caminar, tú vas a ver que tú vas a lograr, si estás logrando el 1%, esfuérzate, verás que logrará el 2, el 5, el 10, el 50, el 100. ¿Por qué no? ¿Por qué no llegar a la llenura plena del Espíritu Santo? Ese sería alegrar el corazón de nuestro Señor, ¿verdad?
Y qué gozo para nosotros tener esa plenitud de Dios en nosotros, esa plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. A Él sea la gloria. Pero no, el Señor nunca nos va a demandar algo que es imposible para nosotros. Todo es posible. Yo sé que es difícil de estar completamente ajeno al pecado sabiendo que estamos en la carne aún aquí, en esta tierra. No, el único que lo ha logrado así es nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí deberíamos estar nosotros esforzándonos cada día para estar al máximo de lo posible. Y sí que podemos llegar lejos y no desanimarnos por cualquier dificultad, ofensa o cual sea el problema, sino llegar a ser lleno del Espíritu Santo. Hay momentos que nuestra vida, ¿no? Nuestro comportamiento no representa en realidad que nosotros somos realmente en el Señor, ¿no? Y todos hemos tenido, yo me incluyo, no crean que yo soy lleno del Espíritu Santo al 100%, lejos de ello, ¿no? Pero todos nosotros tenemos una lucha para hacerlo, pero todos nosotros tenemos que lograr, pelear, esforzarnos para que eso sea una realidad, ¿no? Para que demostremos quién realmente, a través de nuestro comportamiento, quién es el que gobierna nuestra vida. Si es Cristo Jesús, o si son mis emociones, o si son mis ideas, si son mis conocimientos, mis experiencias, qué es lo que gobierna mi vida, si es Cristo o mis emociones. Yo sé que todos nosotros hemos tenido momentos difíciles, todos tenemos momentos donde uno reacciona realmente sin considerar lo que haría el Espíritu Santo en nuestro lugar, lo que haría Jesús en nuestro lugar. Son palabras que muchas veces lo escucha una persona decir, no, yo cuando me encuentro en una situación, yo me pregunto, ¿qué haría el Señor en mi lugar? Y es bueno, es correcto, ¿qué haría el Señor en mi lugar? El Señor haría, y no tendríamos nosotros ninguna dificultad en hacerlo si nosotros realmente somos llenos del Espíritu Santo. Esa llenura la vamos a ver también en la palabra, que ha sido momentos precisos donde Dios usa y llena a una persona por completo, ¿no? Usted dirá, ¿cómo? ¿Hay personas? Sí, hay personas, y vamos a ver los pasajes bíblicos donde dice que ha sido lleno del Espíritu Santo, ¿no? Yo, con vergüenza o por decir la verdad, yo nunca he sido lleno del Espíritu Santo. Pero ¿cuántos de nosotros somos sinceros para reconocerlo, que nunca hemos sido llenos del Espíritu Santo? Entonces, eso nos afrenta a tener un reto, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso es un reto para nosotros. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Hay mucho que hacer cuando nosotros analizamos esa situación, ¿no? Hay mucho cuando dice, Señor, ven. Pero Señor, déjame estar a la altura de poder recibirte. Déjame tener mi lámpara llena. El Señor viene por aquellos que tienen la lámpara llena, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tenemos la lámpara llena del Espíritu Santo? ¿Cuántos de nosotros estamos ahí para poder recibir al Señor? ¿Cuántos de nosotros? Ese es nuestro reto. En vez de pelearnos por cualquier indiferencia, por cualquier color de ropa, o si corbata pone, o si pelo se pela, se pinta, o se pinta labio y ojo, o si pone pantalón la mujer. ¿Cuántos de nosotros estamos esforzándonos para ser llenos del Espíritu Santo? Qué lindo si nosotros nos dejáramos ser llenos del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Yo no creo que aquí no haya nadie que sea perfecto ni lleno del Espíritu Santo, ¿no? Vamos a ver por qué no se ha logrado, ¿no? Y si no, nosotros seríamos ya a un nivel de perfección preeminente. Hay muchas cosas que nos suceden constantemente en la vida, ¿verdad? Malos entendidos, ¿no? Y lo vemos lo compartíamos, por ejemplo, el viernes en la reunión de matrimonio, ¿no? Con aquellas personas que incluso están más cercanas a nosotros, con aquellas personas que tenemos el deber de proteger, de cuidar, de amar y que es la misma carne que nosotros, porque así lo hemos decidido, ¿no? Somos una sola carne, ¿no? Cuando nos casamos, ¿verdad? Con nuestro cónyuge, ¿no? Y estuvimos compartiendo, ¿no? A veces las diferencias que hay, los problemas que hay, ¿no? Por no moldear nuestro carácter, por no dejar Dios obrar en nuestra vida, ¿no? Qué lindo cuando un matrimonio, los dos son llenos del Espíritu Santo.
Qué maravilla, ¿verdad? Qué plenitud debe haber ahí de gozo, de paz, ¿no? Por eso, ahí ustedes ven ahí que es lo que hay ahí al rincón. ¿Han visto ahí? El yugo desigual, ¿no? Ahí, lo que hizo nuestra hermana Ori allí, ¿no? El yugo desigual. No, cuando uno obedece a Dios, cuando uno está en la voluntad de Dios, cuando uno pone a Dios en primer lugar en su vida, lo único que nos ocurre son tener gozo. Estaremos en un mundo de guerra, por supuesto, de diferencia, de compatibilidad, de tantas cosas raras, pero el gozo del Señor estará en nosotros, nadie nos lo podrá quitar. Amén, y de eso se trata. Él nos ha dado su gozo y debemos recibir su gozo. Amén. Estar lleno del Espíritu implica la disponibilidad continua, de momento a momento, a esta actividad dinámica que Dios que pueda expresarse a través de nuestro comportamiento. ¿Y qué es lo que expresa? ¿O qué debemos expresar? La vida de Cristo. Amén. El carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Es que este es mi carácter, es que yo soy así. Es que yo no lo puedo remediar. Es que el Señor me ha hecho así. ¿Cuánto una vez he escuchado eso? ¿Lo hemos escuchado alguna vez? Es que yo soy así. Es que yo soy así. Y yo no lo estoy diciendo por mi mujer, ¿eh? No se vaya usted a pensar que es mi mujer, ¿no? Ella. Pero sí, a veces nosotros nosotros pensamos que sí, que todo el mundo tiene que cambiar menos nosotros, ¿verdad? Todo el mundo en nuestro entorno tiene que cambiar menos nosotros. Pero si nosotros fuésemos sinceros, veríamos cuánto nosotros tenemos que cambiar. Muchísimo, ¿verdad? Entonces, ser lleno del Espíritu implica muchas cosas, hermano, muchas cosas. El compartir, ¿no? En ese amor de Dios en nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a compartir algo si no tenemos? ¿Verdad? ¿Cómo podemos compartir algo si no hemos ido a la fuente a buscar de Dios? Eso es imposible. Entonces, al tener nosotros ese carácter de Dios ahí a la fuente, ¿no? Ser lleno, hemos visto nosotros en lo que hemos hablado hasta ahora un aspecto, ¿no? El contenido, que es ser lleno. ¿Qué es ser lleno? Y he visto también el aspecto de la continuidad, cuánto tiempo dura, ¿no? Y ahora para terminar, vamos a hablar sobre la tercera, que es el aspecto, ¿no? Las connotaciones que esto implica, ¿no? Tiene cuando nosotros realmente estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Un estudio del Nuevo Testamento donde la acción de llenar se usa en referencia a lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, revela que hay varias connotaciones de la manera en que los hijos de Dios son controlados por el Espíritu y los resultados no siempre son iguales. Usted dirá, ¿por qué? Porque hay una connotación, hay un propósito, hay una razón del por qué debemos ser llenos del Espíritu. Se puede, mis hermanos, determinar por las tres palabras griegas que se utilizan para hablar de lo que es estar lleno o de lo que es la llenura. Pero en estas tres palabras se derivan también de la misma raíz, ¿no? Cuando Pablo dice en Efesios 5:18 que es nuestro, en el texto que nosotros hemos leído anteriormente, ¿verdad? 5:18, y que también es el tema que hemos llevado en las otras predicaciones y que seguimos desarrollando, ¿no? Hemos visto que esa palabra está en un continuo presente, ya lo hemos dicho también, ¿verdad? Por lo tanto, la primera connotación de esa palabra es que es una posesión progresiva también, ¿verdad? La palabra que se utiliza en la concordancia Strong, no sé si ustedes la tenéis, yo se la he referido en muchas ocasiones. Ustedes pueden ir a internet, no hace falta que la compren, la pueden comprar, la pueden tener en su casa, es bastante costosa, pero la pueden tener en directo en internet, pone concordancia Strong online y ustedes pueden ahí ver el significado de todas esas palabras de su origen para la traducción del castellano. Entonces pueden buscar esa palabra y pueden ver que no sea porque yo lo estoy diciendo, sino porque está ahí donde la fuente donde yo a veces cojo mis recursos para las predicaciones, ¿no? Está diciendo que es pleró, que se refiere a la acción general de llenar,
Esa palabra significa o tiene la connotación de hacer referencia a una acción general de llenar. Cuando esta palabra es utilizada en referencia a la actividad del Espíritu Santo, implica el control de momento a momento del Espíritu en el comportamiento de los hijos de Dios. El mismo verbo griego se utiliza en el libro de los Hechos, lo pueden ver en el capítulo 13, versículo 52, pueden ver en sus Biblias, Hechos 13, 52, cuando ahí se nos dice que los discípulos, ¿se recuerdan ustedes ese pasaje, verdad? Estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Escuche bien esto, los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Cómo estaban? Continuamente. Amén. Vamos a ver continuamente lleno. Dice, esa llenura de la posición progresiva, que es lo que pretende de hacer. ¿Qué es lo que pretende hacer esa progresión progresiva? Que hay un patrón predominante en plenitud en la vida de los hijos de Dios. Por eso es que ellos estaban como continuamente. Cuando ese gobierno, cuando ese control, cuando esa posesión no progresiva del Espíritu Santo en el comportamiento de los hijos de Dios sucede, lo que hay ahí establecido es un patrón permanente, es un hábito que uno ha tenido. En otras palabras, es una persona, se le puede decir que está llena del Espíritu Santo. Amén. Eso es libertador, hermano. Eso es libertador, porque está lleno del Espíritu, está lleno de Dios y está lleno de Jesús, de Cristo. Por lo tanto, la expresión de la vida misma de Dios, que es a la cual nosotros, ustedes y yo, debemos ser partícipes, ¿no? Y que no nacemos con ella, es algo que nosotros tenemos que buscar, ¿no? Algo que en lo natural no sale, ¿no? Sino que aprendemos a vivir en ella una vez que se nos ha impartido, ¿no? Y estamos en ese proceso y no es para un momento, sino es para toda la vida en Cristo Jesús. Amén. Por eso es que en el Nuevo Testamento, cuando se utiliza el adjetivo griego plerés, que es una derivación de esa palabra que vimos al principio, ¿no? De pleiro, se utiliza para referirse a un individuo cuyo estilo de vida se caracterizaba por ese control del Espíritu. Amén. Por eso es que es evidente que Jesús estaba como lleno del Espíritu Santo. Presten atención. Estaba, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo. Pero mira lo que dice ahí. No, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que Jesús, él fue lleno porque le faltaba algo? Él lo tenía, ¿verdad? ¿Ustedes creen que él fue lleno porque necesitaba hablar en lengua? No. ¿Ustedes creen que él fue lleno porque simplemente no tenía suficiente poder? No, Jesús fue lleno del Espíritu Santo, fue gobernado, controlado por el Espíritu Santo y fue llevado al desierto. En Hechos, en el capítulo 6, versículo 3, ahí se usa la misma palabra para dar las instrucciones para que se escogieran servidores que sirviesen las mesas. ¿Se recuerda ese pasaje? Hechos 6:3. Busca pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Sí, cuidado lo que dice aquí. Dice, presta atención, dice, ¿lleno de qué? Del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Amén. ¿Sabe lo que dicen de Esteban? Ahí lo dice también en el capítulo 7, versículo 55. Hechos 7:55 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Amén. Y miremos también Hechos capítulo 11, versículo 24. Se dice que Bernabé era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y dice, y una multitud fue agregada al Señor.
Amén. ¿Por qué es que, por qué es que, por qué es que dice que esta gente estaban llenos del Espíritu? Esta gente que hemos leído en su palabra. Porque es un estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida que le caracterizaba así. Es un patrón predominante de permitir al Espíritu de Cristo que gobernaran sus vidas. ¿A qué parece eso? Eso parece, mucho, ahí viene la clave para nosotros discernir, no ser engañados. Son personas que estaban llenas de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza, lo que es realmente el fruto del Espíritu. Cuando una persona está continuamente siendo lleno del Espíritu, lo único que puede rebosar, reflejar, es el amor de Dios. Es la fe, la paciencia, templanza, el dominio propio. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Esa es la naturaleza divina, ¿no?, en la que se está expresando a través de nosotros cuando somos llenos del Espíritu Santo. Y eso no tiene que ver con voluntad o de querer, o a veces como las personas se esfuerzan para levantar la voz, querer que la voz sea predominante sobre las demás, de ninguna manera. O está hablando en lengua, nada tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Los demonios pueden hablar en lengua y no adoran a Dios. Y yo no tengo nada en contra con los que hablen lengua, gloria a Dios, porque es un instrumento imprescindible, diría yo, para poder realmente ser lleno del Espíritu Santo. Porque es un elemento que Dios nos da para tener una relación y una llenura. Y gloria a Dios por aquellos que hablan en lengua y que Dios les usa o le ha dado el don. Gloria a Dios. Estuvimos compartiendo los jueves en los estudios ese tema sobre el hablar en lengua, también a veces muy confuso. Las personas tienen unos conceptos muy errados de lo que es hablar en lengua, o por qué habla en lengua, o cuándo habla en lengua, o qué tipo de lengua, o cuántas variedades de lengua puede haber. Y ahí aquellos que vinieron, que participaron, pues se llevaron la bendición, ¿sí o no? Se llevaron la bendición. Lo lindo sería que ahora estamos estudiando también el libro de Hebreos. Sería bueno que ustedes pues participen los jueves en el estudio de Hebreos. Tal vez no le guste el profesor, tal vez no le guste el que esté, la asistencia que haya, pero lo importante es que usted aprenda. Eso es lo importante. Es que estoy trabajando, es que no puedo venir, es que estoy lejos. Bueno, pues hoy en día tenemos técnicas que podemos poner el sello, podemos poner el Zoom, podemos poner la multillamada, podemos poner cualquier manera para estar presente también en ese momento, ¿verdad? Y poder participar. Yo les animo a que lo hagan, porque hay una enseñanza tremenda, es un libro tremendo. Ha sido anunciado a través de los grupos de hombres, grupos de mujeres, se ha avisado, se ha informado, se ha solicitado a aquellos que deseen el libro para tenerlo, ¿no? Después con acción retroactiva vinieron, querían tanto, menos mal que yo pedí 8, me lo pidieron 2 personas nada más hice 8 y faltan 5. Creo que son 5 lo que faltan, ¿no? Porque los que lo pidieron y no vinieron se lo perdieron, se lo tengo que buscar ahora. Ya lo siento, pero de todos modos, hoy no puedo entregar, espero que mañana ya lo pueda tener para podérselo entregar. Pero qué lindo cuando nosotros podemos estudiar las palabras, conocer a Dios, porque eso de ello depende, de ello depende. El Señor dice que por falta de conocimiento mi pueblo padece, ¿verdad? Por falta de conocimiento. Debemos conocer a nuestro Dios, no por lo que yo me imagino, no porque yo creo que lo que es ser lleno, que lo que es tener el Espíritu, sino porque dice la palabra de Dios. Y yo quiero que usted entienda que yo no estoy criticando a nadie que habla en lengua, y ojalá yo tuviera para poder hablar en lengua también, que no lo hablo, pero es un instrumento de Dios para hablar en lengua, para edificación propia de su vida, ¿no? Y también de la iglesia cuando alguien interpreta, dice la palabra. Entonces, nosotros debemos ser sinceros y vamos a creer lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña, y no lo que las experiencias de quien sea, sino lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque la experiencia no es lo que nos va a sostener en el proceso que nosotros tenemos que pasar como cristianos. Lo que nos sostiene es la palabra de Dios. Amén. Palabra de vida.
que va a tomar gobierno y lugar en nuestra formación en Cristo Jesús. El estilo de vida de ellos, por eso es que dice que estaban llenos del Espíritu, de los pasajes que hemos leído, los personajes que hemos leído, ¿verdad? Estaban siendo gobernados. Gobernado es un patrón más, ¿no? Es un patrón de vida. Por eso es que es continuo. Esto no significa que estos individuos, con la excepción de Jesús, por supuesto, estaban siendo llenos en un sentido absoluto para estar sin pecado. No, tampoco significa eso. El uso de ese adjetivo describe su comportamiento general, ¿no? Cuando la gente lo veía, era hombre que mostraba, hombres que manifestaban su vida, en su diario vivir, ¿no? Algo que era visible. Es por eso que lo podían escoger, es por eso que podían identificarlo por esa conducta, ¿no? Por eso que se sabían que estaba lleno del Espíritu. Había en ello una disposición gobernante de la vida de Cristo. Era Él quien gobernaba sus vidas, ¿no? Y eso expresado a través de ese comportamiento. Es por eso que una de esas características permanentes que se veía en ellos era que estaban llenos del Espíritu, llenos del Espíritu. Solamente Jesús, solamente Él fue gobernado, controlado totalmente por Dios el Padre cuando se hizo como uno de nosotros, de modo que Él pudo funcionar perfectamente y cumplir, ¿no? Y los 33 años de vida que Él, de ministerio que Él tuvo aquí, ¿no? Y el libro de Hebreos nos dice cómo fue, sin pecado, sin pecado. En varias ocasiones, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, se nos dice que el Espíritu Santo ha controlado el comportamiento de una persona en un sentido muy particular, y es para un poder expresado, determinado en un momento puntual, y lo podemos ver también, ¿no? Escuche bien, ya esa experiencia la puede ver, uno ve que es un poco diferente. Sin embargo, no es que se separa de no es que se separa, no es que sea distinto el aspecto del reconocimiento que la palabra de Dios no lo declara, ¿no? Eso ha sucedido también en momentos bien puntuales para cumplir con una tarea o un servicio específico, y lo podemos ver en varios pasajes de la Biblia, ¿no? El ser lleno del Espíritu en esos momentos puntuales, ¿no? Y ahí se emplea el verbo pimpleni, y eso resulta particular. Presten atención, ya vamos a ver esos pasajes ahora en unos segundos, y vamos a ver cómo se pudo cumplir algo en particular, ¿no? En todos los casos, en el ministerio particular en el cual experimentaba esa llenura del Espíritu Santo. En Lucas 3:4 vemos cómo ahí ellos fueron llenos para que Dios confirmara algo concreto, ¿no? Acerca de su Hijo. Por eso es que se dice de Juan el Bautista en Lucas 3:4 que él era una voz en el desierto que clamaba. Eso lo profetizó ¿quién? Isaías. Pero Isaías anunció también la acción específica que Juan iba a cumplir, ¿no? Llámelo ustedes plan si quieren, o llámelo propósito, no, pero es algo que podemos ver claramente aquí, ¿no? Vayamos un poquito más allá de Juan. Juan tenía una asignación y tenía un ministerio, ¿verdad? ¿Qué se requería para que él pudiera cumplir esa asignación? Veamos Lucas 1:15. Ahí en Lucas 1:15 nos lo dice, ¿no? Que él será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y es verdad, desde el vientre de su madre. Juan el Bautista fue apartado para un ministerio particular, ¿verdad? De testimonio como precursor que estaba anunciando él, el Mesías prometido, Jesús. Pero no solamente Juan tenía una misión, la madre de Juan, Elizabeth, también. Ahí se nos dice en las Escrituras, en Juan 1:41,
se nos dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Amén. Miren esto, no solo Juan fue lleno, tampoco no solamente Elizabeth fue llena, sino que su padre Zacarías también. Dice Lucas 1:67, dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo. Pero no solamente, mira lo que dice, y profetizó diciendo, ¿qué profetizó él? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Y para eso fue lleno del Espíritu Santo, para profetizar eso. Él profetizó que la salvación vendría ¿de quién? De Jesucristo. Entonces, una vez el Señor vino, Él estuvo entre nosotros, muere, es sepultado y resucitó, ¿verdad? Entre los muertos, coronado en gloria, como dice el capítulo 2 de la carta a los Hebreos. Una vez eso sucede, Él promete que enviaría su Espíritu Santo, y Él dice, no, o dice las Escrituras, como ustedes quieran, en el libro de Hechos, que el Espíritu Santo fue derramado en la fiesta ¿de dónde? ¿De qué? De Pentecostés, ¿verdad? Y nos dice allí que los discípulos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Dice que empezaron a hablar, miren, empezaron a hablar, no, Juan fue lleno para que hablara. Elizabeth fue llena y habló. Zacarías fue lleno y profetizó. Jesús fue lleno y comunicó, predicó, sanó, enseñó, echó fuera demonios, ató enfermedades, libertó a los cautivos, ¿verdad? Hay un propósito cuando uno es lleno puntualmente de parte de Dios. Miren, dice que los discípulos allí en el aposento alto empezaron a hablar en otras lenguas, ¿no? Según el Espíritu les daba que hablasen. Y se nos dice también que las lenguas dice que los extranjeros podían entenderlo, ¿verdad? Lo compartimos también en el estudio el jueves, ¿no? Ellos estaban llenos del Espíritu Santo, Hechos 2:8. También dice que Pedro fue lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando está delante de Ananías y Caifás, ¿no? Y los sumos sacerdotes tenía que estar lleno, ¿no? De Pablo se nos dice también, Hechos capítulo 9:17, que fue lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué fue lleno del Espíritu Santo? Para poder ser efectivo en la misión y en la tarea como apóstol a los gentiles. Y en Hechos capítulo 13, versículo 9, se nos dice que hablaba la palabra con denuedo. Qué tremendo, apreciados hermanos. Muchos hijos de Dios en la Escritura fueron llenos del Espíritu Santo. Lo podemos ver en Hechos capítulo 4, versículo 31 también, ¿no? Y comenzaron a hablar la palabra de Dios con denuedo, luego que Pedro y Juan fueron libertados de la prisión. Lo que quiero que ustedes puedan entender, mis hermanos, es cómo todas esas experiencias explican el control, el gobierno del Espíritu Santo para poder producir en los hijos un poder productivo de testimonio. Amén. Un testimonio verbal en este caso. Cada vez que eran llenos es porque iban a declarar algo relacionado a nuestro Señor Jesucristo. Cada una de las connotaciones de la llenura del Espíritu Santo pertenece al gobierno del Espíritu de Dios, ya que sea de momento a momento, habitualmente, o para un ministro en particular, como hemos visto, ¿no? Para un ministerio que traiga gloria y honor a nuestro Señor Jesucristo, no a la persona, sino a lo que Dios va a hacer, ¿no? La llenura del Espíritu Santo no es para estar maldiciendo a otras personas, como se suele comúnmente escuchar en muchos lugares, ni es para estar haciendo decretos que se te pueda venir a la mente en ese momento dado, ¿no? Cosas que se te pueden ocurrir por la cabeza, no. El Espíritu Santo siempre viene con consecuencia de que la vida y el carácter de Dios se manifiesten a través de los hijos, o para asuntos particulares, en un área de servicio específico, para comunicar algo del Hijo que los hijos deben de conocer. Todo lo que nosotros debemos saber como hijos de Dios, Dios lo va a declarar a su iglesia para la gloria de Dios.
Amén. Y eso hemos llamado posesión progresiva en un crecimiento. Por eso hay iglesias que crecen rápida, otras que crecen menos rápida. Contra más nosotros nos pongamos al ton, a la son, a la vez con Dios, en lo que Dios quiere hacer con nuestra vida y por ende con nuestra congregación, veremos la poderosa mano de Dios. Amén. Entonces, Dios en nosotros, eso es lo que significa ser lleno del Espíritu. La llenura de momento a momento es la conciencia de que soy de Dios, de que he nacido de nuevo, que he nacido de Él, participo de esa naturaleza, soy recipiente de su Espíritu. Amén. La vida de Dios me gobierna, la paz de Dios me gobierna, el gozo del Señor me gobierna. ¿Cuál sea la circunstancia? Es una conciencia de estar continuamente en un estado de dependencia de la vida del Espíritu. Y ahí nosotros, ese es nuestro reto, como nosotros como hijos de Dios, a perseverar y a ser gobernados por el Espíritu Santo. Amén. Ese patrón del Espíritu Santo en nuestra vida debe ser predominante en nuestra vida. Alguien podría llegar a decir, ¿no? Cuando ve esa clase de vida en nosotros, ese hombre y esa mujer están llenos del Espíritu Santo por la conducta, hechos que pueden ver en nosotros. A Dios sea la gloria. Es por eso, mis hermanos, el control cristocéntrico que debemos tener nosotros, ¿no? Cristocéntrico, digo bien, ¿no? Donde esa continuidad de la llenura del Espíritu debe ser manifestada en nosotros. Es un carácter consistente. Amén. Un carácter que dé credibilidad de que verdaderamente somos gente lleno del Espíritu. Y no siempre yo personalmente he dado ese grado de credibilidad. Pero el Señor nos ayude a poderlo hacer y a ser continuamente lleno del Espíritu Santo. Es ventajoso porque cuando nosotros lo buscamos de verdad y tenemos esa llenura, nuestras ansiedades se van, nuestras preocupaciones se van, muchas inseguridades se van. Tenemos todo la ventaja de hacerlo, ¿no? Se van muchas situaciones en nuestra vida que de otra manera estarían allí perturbando y molestando. Pero si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, todo eso desaparecería. Y es una gran ventaja. No tendríamos que tomar ansiolítico, no tendríamos que ir a visitar al médico por tantísimas cosas que realmente nos está afectando el buen funcionamiento de nuestro cuerpo si tuviéramos un espíritu sano, un alma sana delante de Dios. Esta mañana en el estudio de la universidad, cuando estamos reunidos, el Señor cambió un poco la dinámica del estudio, llevándolo a un poco, no lo personal, pero sí a un trato especial para el equipo que estábamos juntos. Y realmente se podía ver la presencia de Dios, ¿no? Como Dios tocando corazones sin ninguna manipulación humana, sin ningún control humano, sin ninguna premeditación de ninguna clase, únicamente por tener un corazón dispuesto para que Dios obre. Y Dios obró y realmente nos dio una gran enseñanza, a la cual de nosotros va a depender si la aplicamos en nuestras vidas para que haya un cambio, para que haya un beneficio, para que haya y de eso se trata. Cuando tú vienes a la casa del Señor, no viene en vano. Cuando tú vienes a la casa del Señor, siempre hay ganancia. Cuando tú vienes con un espíritu de que querer conocer, de querer recibir de Dios, tú recibes de Dios. Independientemente de quién pueda estar al frente, no importa, tú vienes dispuesto a que Dios te hable, Dios te vas a hablar. Amén. Y eso te lo puedo garantizar porque lo vivo constantemente en mi vida. Nosotros necesitamos hoy ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos mañana también, necesitamos siempre, continuamente ser llenos del Espíritu Santo. Esa conciencia de vivir en un estado de dependencia, de ser lleno del Espíritu, no porque nos falta algo, no porque Dios no está o está sumando algo para nosotros que nos falta, no. Dios
Dios debe estar cada día, el que dirige nuestra vida, al que nosotros nos sometemos a su voluntad cada día, ¿no? Para que Él tenga el mayor gobierno de nuestro comportamiento, de nuestra conducta, de que Él transforme ese carácter nuestro por el de Cristo. Amén. Eso es todo lo que les quería compartir hoy. Espero que le haya sido de bendición. Aquellos que, como les decía, que no la han podido oír las primeras, que las puedan oír nuevamente y buscar el hilo de lo que Dios quiere decir a su iglesia. Yo una cosa estoy convencido, como acaba de decir, Dios quiere hablarnos constantemente, pero depende de nosotros si realmente queremos escucharle. Si nosotros queremos hacerle caso, si nosotros queremos un cambio en nuestra vida, Él nos va a hablar. Yo les animo a que busquen de Dios, a que busquen Él. Cuál sea, y que tengo tantos problemas, pues mayormente, si tienes problemas, más motivo tienes para poder buscar a Dios. Que Dios nos ayude a buscarle de todo corazón y a entender que no son las experiencias, sino es una relación, y es su palabra lo que nos liberta, lo que nos llena, lo que nos transforma, lo que nos liberta, lo que nos da vida. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar al Padre para que Él, esta es su palabra, la podamos nosotros ingerir, la que podamos bien y que tenga que haga ese efecto por el cual nos la ha enviado a nuestras vidas. Padre de la gloria, Dios santo, grande, poderoso, temible Dios, te adoramos, Señor. Te adoramos y bendecimos tu santo y bendito y glorioso nombre. Padre, tú nos hablas siempre, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a lo que tú nos dices, a lo que quieres decir, especialmente en momentos específicos, Señor, donde incluso no sabemos qué hacer o nos encontramos en circunstancias difíciles, Señor. A veces nos amargamos, recurrimos a lugares que no corresponden, cuando tú tienes la solución para todo lo que nosotros nos pueda estar pasando. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a creerte. Danos fe, Dios de la gloria, para creer tu palabra y ponerla en práctica, tu palabra en nuestra vida. Te necesitamos, reconocemos que te necesitamos, Señor. Padre, hemos entendido que es un proceso, que es un procedimiento de poco a poco, pero queremos ser llenos de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a ser llenos de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, a que doblemos rodilla para buscar en ti, Señor. Buscar tu presencia, buscar tu llenura, para poder ser transformado, que nuestro carácter sea como el de Cristo en nuestra vida. Para que así podamos reflejar a todo el mundo y todo el mundo pueda ver Cristo en nosotros. Padre, te necesitamos. Te necesitamos. Lo reconocemos, lo confesamos, te lo pedimos, Dios de la gloria. Ayúdanos, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad. Ayuda a nuestra inconstancia, Señor, de siempre estar buscando el porqué y el pelo de esto y aquello, Señor. Padre, no hay excusas. Tú estás ahí las 24 horas, los 365 días del año para suplirnos, para ayudarnos. Gracias, Señor. Gracias. Porque en ti, Señor, haremos proeza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga.